Pasamos ahora a la segunda energía que valoremos hoy, es energía de biomasa. Mauro Coucheiro es el director de operación de Greenalia Forest. Sabéis que es una empresa muy líder en su campo y, bueno, seguro que nos va a sorprender como Antonio. Vale, pues gracias a la Real Academia Galega de Ciencias por invitarnos a participar en este curso y a vosotros por venir a escucharnos. Yo os voy a hablar de biomasa en el monte, de la parte más peculiar, ¿no?, de nuestra actividad, ¿no?, lo que hacemos todos los días. Le hemos titulado así a la ponencia, biomasa, energía verde desde nuestros montes, porque la peculiaridad que tiene es precisamente su origen, ¿no?, de dónde viene. Bueno, yo soy Mauro, de Greenalia, me ocupo de la parte forestal, logística y biomasa del grupo. Es decir, no tengo ni idea de paneles fotovoltaicos ni de parques eólicos, pues alguien tiene la tentación de preguntarme algo de eso. Bastante hago con atender tractores y propietarios forestales, ¿vale? Es un poquito nuestra actividad. Como os comentaba, y en la presentación se dijo, Greenalia, pues a día de hoy se conoce como un productor independiente de energía eléctrica, exclusivamente por fuentes renovables, biomasa, eólica y fotovoltaica, eólica en todas sus vertientes, con actividad en España y en Estados Unidos, y desde el año 2017 pues, cotizando en el mercado alternativo bursátil, aunque en breve va a salir. Lo que no sabe la gente, o probablemente los que estéis aquí, porque no seréis de nuestro sector, cuando digo nuestro sector, hablo del sector forestal, es que somos el principal operador forestal de España, ¿no? y anualmente movilizamos más de 1 millón de toneladas de productos forestales desde hace 60 años, ¿no? O sea, el origen de la empresa es forestal, no es una empresa de explotación forestal. Vale, ¿qué hacemos nosotros en el ámbito de la biomasa? Pues producimos energía con esto que veis aquí, con restos de corta. 4 datos genéricos. España es el tercer país europeo por recursos biomásicos. Entonces, Galicia es la 9ª potencia forestal europea. La 9ª potencia forestal europea. No sé si somos conscientes de esa magnitud. En Galicia se corta más de la mitad de la madera que se corta en toda España, ¿no? Que estamos ahora mismo sobre 10 millones de metros cúbicos anuales. ¿Qué pasa con estas instalaciones de biomasa que hay en España? El año pasado se ahorraron más de 340 millones de euros en emisiones de CO2 gracias a estas instalaciones de generación eléctrica con biomasa. En nuestra planta, de la que voy a hablar después, está situada aquí en Teixeiro, pues ahorró unas emisiones de más de 88.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. En España tenemos una potencia total instalada de 857 megavatios de generación eléctrica con biomasa. De generación pura son más bien 700. De estos 87 están en Galicia y 50 se corresponden con nuestra planta en Curtis. Y esta es la joya de la corona, ¿no? La Curtis Teixeiro es una planta de 50 megavatios de potencia instalada, genera casi 1.100 megavatios diarios de energía que serían suficientes para abastecer una ciudad como Coruña, por ejemplo, ¿no? Y Santiago, por supuesto. ¿Cómo lo hace? Pues consumiendo medio millón de toneladas de restos forestales, ¿vale? Cuando hablamos de biomasa todo el mundo igual se piensa, no sé, en pellets, en biocombustibles. Biomasa somos todos, estamos aquí, somos todos biomasa. Un día la vamos a palmar y vamos a arder. O muy lento o muy rápido, si nos incineran, sin generar energía. La biomasa forestal es la que procede del monte, ¿no?, del bosque, del monte en nuestro caso. Y la biomasa forestal residual es la que procede de los desechos de la actividad forestal, que como os decía antes, en Galicia, pues algo sabemos, ¿no? Somos 9ª potencia europea. ¿Cuál es la principal ventaja de la biomasa frente a otras energías? Cuando hablamos de energías renovables, es esta. ¿Entendéis por qué? Porque eso quiere decir que es gestionable. Es decir, si hace sol, tenemos energía fotovoltaica. Si no hace sol, pues tenemos menos. Si hay viento, tenemos. Si no hay viento, nos pasa lo que nos pasó la semana pasada, hace unos días, ¿no? Toparon el precio del gas, pero no había viento y hay veces que había algún problema. Pues esta es una de las principales ventajas, hablando del mercado eléctrico, que tiene la biomasa, que es gestionable. Entonces, tú puedes decidir cuándo produces y cuándo no produces. Tienes que tener el recurso.
lo que es el combustible. Galicia tiene una normativa forestal bastante profusa y desarrollada, igual a más a nivel nacional. Tenemos una ley de montes del año 2012 que, derivado de los incendios que recordaréis del año 2006, en el que hubo pues, desgracias personales, se puso el foco sobre todo lo que es la actividad forestal y las consecuencias que tiene de cara a los incendios forestales. Y se determinó que la obligatoriedad de gestionar los restos de corta, este tipo de desechos, que se generan en las explotaciones forestales. Es decir, a día de hoy una empresa maderera de las más de 700 que hay en Galicia, una vez que termina de hacer su explotación forestal, genera una serie de desechos, depende de qué tipo de explotación haga, qué tipo de especies, pues las cortezas, las ramas, las puntas que no tienen emisiones comerciales. Hoy estamos obligados a gestionarlo de alguna manera, bien se tritura in situ y se facilita su incorporación al suelo, eso tiene un coste muy elevado y bueno, se está aportando igual cantidades de más, ¿no?, materia orgánica al suelo, o se puede retirar para su valorización, pero es obligatorio realizarlo. Entonces, de esos 10 millones de toneladas que se cortan de madera, los desechos que se generan en esas actividades, pues hay que darles una salida. De lo contrario, pues generan ciertos problemas, ¿no?, que luego comentamos. Como os comentaba, está la producción de cortas de madera en Galicia, para que os hagáis una idea. En el año 2021, que fue el año pasado y post-pandemia, pues ya batimos el récord de los últimos años, que venía en ascendente hasta el año 19, que bueno, el tema de la pandemia pues se paralizó un poco todo. Este año pues estamos en cifras del año pasado. Como supongo que sois profanos en el sector, lo gris es eucalipto y lo verde es pino, ¿no? Hay matices de mercado, bueno, cosas que se podrían leer entre líneas, pero no creo que sea objeto de esto. Teniendo esos volúmenes de producción, se estima que la generación de este tipo de desechos en Galicia es de 2 millones, entre 2 millones y 2,5 millones de toneladas anuales, ¿no? Nosotros en Curtis aprovechamos solamente un 20%, 25% de lo que se genera en toda Galicia, ¿vale?, que son ese medio millón más o menos. En nuestro proyecto, desde su creación, es un proyecto que está muy vinculado al medio rural. Antes hablaba Antonio de un poco de generación de empleo inducido, ¿no?, por las plantas fotovoltaicas y su mantenimiento. Biomasa es totalmente opuesto, es decir, solamente para nuestra planta, para abastecerla, se han generado 130 puestos de trabajo directos que ya están funcionando a día de hoy. Lo que es la logística, en la parte forestal, no en la parte de operación de la planta. En la parte de operación de la planta, otros 50 puestos más. Pero solamente en lo que es la parte forestal y logística de esa biomasa del monte a la planta se han generado 130 puestos de trabajo directos. En nuestro caso, dado que es un sector que, como podéis intuir, no es fácil a día de hoy conseguir personal para trabajar, mano de obra o recursos humanos para trabajar, pues hemos hecho especial incidencia en formación, ¿no?, de incorporación de gente desempleada al sector forestal, haciendo una serie de acciones formativas de varios meses, y ya hemos formado más de 100 desempleados, que muchos de ellos se han incorporado al sector forestal y la mayoría están en nuestra empresa. Tenemos 30 equipos trabajando por todos los montes de Galicia, recogiendo la biomasa que llevamos a la planta. Colaboramos con más de 200 empresas y asociaciones de propietarios forestales en el entorno de Curtis, Coruña, Lugo, norte de Pontevedra, norte de Ourense. Y anualmente recogemos los restos, limpiamos más de 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas, Galicia tiene 2 millones de hectáreas forestales, ¿vale?, de las cuales 1,5 millones están arboladas y más o menos cuidadas y otro 1 millón a monte, es decir, abandonado. Una parte importante en la producción eléctrica con la biomasa es la sostenibilidad. Venimos de unos tiempos en los que países, sobre todo de Centro Europa y Norte de Europa, se han construido, Reino Unido, grandes centrales de biomasa, muchas de ellas reconvertidas de carbón. Lo que se ha estado utilizando ha sido biocombustibles industriales, es decir, lo que conocéis como los pellets que se venden para la casa, ¿no?, o astilla, que procede de otros países. Se han importado se están importando grandes cantidades de biocombustibles de miles de kilómetros
por barco para abastecer esas centrales, no son macrocentrales. Eso ha generado cierta controversia a nivel de colectivos ecologistas, y la propia Unión Europea ha recogido el guante y ha sacado recientemente una directiva, la directiva RED II, la famosa RED II, la Directiva Europea 2018/2001, que establece coto a la biomasa que se puede utilizar para la generación eléctrica, subsidiada por los estados, ¿no? En este caso, pues, hace hincapié en la trazabilidad, en la sostenibilidad de esa biomasa. Entonces, todos los productores eléctricos con biomasa tenemos que garantizar la trazabilidad y la sostenibilidad de esa biomasa, saber de dónde viene exactamente cada tonelada de biomasa que utilizamos para producir energía. No os voy a dar mucho la chapa con esto, pero bueno, básicamente la Unión Europea ha dado una opción de utilizar esquemas voluntarios para certificar. El más expendido es SURE. Nosotros estamos certificados desde finales del año pasado, y las empresas, el resto de centrales en España también se están certificando, ya están certificadas por este sello. Y básicamente es un sistema de gestión, de trazabilidad y de origen de la biomasa, ¿no? Aquí solamente comentar que en España toda la biomasa es sostenible y legal, porque la legislación forestal española, aunque son competencias autonómicas, es totalmente garantista, está muy por encima de cualquier exigencia que venga de Europa o de los propios sellos voluntarios. Nosotros solo utilizamos biomasa forestal de origen local, y estamos ahora mismo en un radio de 72 kilómetros de la planta de Teixeiro, radio medio, ¿no?, de abastecimiento. En nuestro caso, pues, al ser una empresa de un origen forestal, pues tenemos integrado, ¿no?, en lo que es el negocio, desde la recolección hasta la generación eléctrica. En cuanto a externalidades ambientales positivas, además de las económicas y de cara a generación de empleo rural, ¿no?, y de calidad en el rural, como es obvio, la recogida de restos, la biomasa, una vez que se corta, se deja en el monte, eso se seca en 3 días y ya es un combustible para si hay un incendio, pues evidentemente eso lo va a propagar, ¿no?, y va a ser una ayuda. Evitamos apoyar a los incendios forestales, digamos, ¿no? Uno de los efectos negativos que tienen los incendios forestales con arde la biomasa forestal residual, los restos de corta, es que arden tan cerca del suelo que calcinan el horizonte fértil del suelo, con lo cual hay una pérdida de suelo fértil brutal. Eso al final, pues, llevado a términos económicos, también es importante, ¿no?, porque la erosión es un problema en toda España. No tanto en Galicia, pero sí en el resto de España, y aquí pues algún momento lo será. Una vez que se eliminan todos esos montes, que luego vais a ver, no os voy a estar dando la chava roto, vamos a ver un vídeo y vais a ver muy bien la actividad para que la entendáis bien. Una vez que se eliminan esos montones de restos, la fracción fina queda en el suelo y esa se incorpora bien. El resto de lo que daría sería quedarse pudriéndose y degradándose, generando una serie de plagas y enfermedades forestales, ¿no?, que no deseamos. Y después, una vez el aprovechamiento de este tipo de recurso, ¿no?, de pasar de ser un desecho a ser un recurso, incrementa la actividad forestal, entonces incrementa la presencia humana en el monte y la prolonga durante semanas. Los incendios forestales en Galicia sabéis que tienen una componente humana muy importante, de hecho la inmensa mayoría, por no decir todos, tienen una componente humana muchas veces intencionada, ¿no?, y aunque no sea intencionada, el monte no arde solo, arde por algo, arde porque alguien lo quema. Vale, ahora, como os comentaba, vamos a ver un pequeño vídeo. Es un vídeo corporativo, con lo cual vais a ver mucha imagen de Greenalia, no lo toméis a mal, no estaba pensado para el curso, pero yo creo que es bastante ilustrativo. A ver si tenemos suerte y va. Parece que sí. Como podéis ver, yo soy el forestal de la empresa, no soy el informático. A ver qué he hecho aquí. Sí. Aquí tenías un vídeo. Sí, eso es eso. A ver si lo vamos a meter ahí. Vale, si no. Vale. Tiene volumen, o sea, tiene sonido. Digo, por si. Pues está muy alto. Bueno. Vale, aquí vais a ver el proceso. El proceso completo. Tiene un
sonido es música, no os perdéis nada. Sí, de hecho, bueno, ahí veis cómo realmente lo que es el sistema de recogida, ¿no? Lo que se trata es de densificar los restos de corta, darles un formato parecido a la madera para poder facilitar la logística, si no sería muy complicado, ¿no? Llevarse eso a granel es muy complejo. Te das cuenta que este material tiene unas oscilaciones de peso muy grandes durante el año. En verano pesa muy poquito y en invierno pesa mucho. Se usa maquinaria específica para este tipo de actividad y luego, bueno, el resto se hace con maquinaria forestal normal, ¿no? Como veis, el desembosque, lo que es la saca de esos fardos. Esta es la planta de Teixeiro. Se recepciona la biomasa y de ahí pasa a la planta de tratamiento de combustible, en el cual se tritura, se criba, se quitan las impurezas, piedras, cosas que puedan tener, y directamente, una vez que está triturado, pues pasa para el silo semanal, que nos da una autonomía de 7 días, hasta 7 días, y de ahí ya directamente a unos silos diarios pequeños y la caldera. En la caldera se quema a 800 grados en el lecho y a 1000 grados llega a la cámara. Es una caldera de lecho fluido burbujeante, se quema en suspensión la biomasa en contacto con áridos. Y una vez que se genera, es un ciclo Rankine, se genera vapor, alta presión, pasa a una turbina y esa turbina, bueno, no tiene nada de especial. Lo especial, digamos, que está fuera de lo que es la planta. Eso que veis girar ahí son los aerocondensadores, sí que es una innovación en este tipo de plantas, porque bueno, lo que hace es enfriar, ¿no? lo que son los gases, condensarlos y recircular el agua otra vez al proceso. Una planta muy eficiente en el consumo de agua. Con la música molaba más, porque era bastante... O sea, ya estas horas despertados un poco. Vale, como os comentaba, es una tarea fundamental en este sector, es el tema de formar personal, incorporar personal al sector. En este sentido, pues hacemos bastantes acciones formativas, con centro especializado, con ayudas de la administración también, y bueno, pues siempre el paso es esto es un simulador. A día de hoy, pues la gente antes de entrar a una máquina pues, aprende un simulador a utilizarlas. Es muy realista, muy realista. Esto se mueve, esto es como las atracciones estas en las que los test 3D esta que ves en las ferias y tal. Después ya, bueno, una parte teórica y práctica en la que ya cogen máquinas y las utilizan y bueno, y luego ya los incorporamos a la empresa y a otra gente pues se va para otras empresas del sector. Los equipos ya los habéis visto en el vídeo, son autocargadores. En este caso hemos optado, después de probar varios modelos, por este autocargador. Es un autocargador forestal de fabricación finlandesa. Hemos escogido este modelo pues, por una potencia hidráulica suficiente para mover el apero, que es esta empacadora, y por sus prestaciones y dimensiones. La clave es este apero. Este apero se fabrica solamente en un lugar del mundo, que se llama Barres, y está en Asturias, pegado a Ribadeo. Es el único fabricante que hay de empacadoras de biomasa a día de hoy. Hubo un fabricante holandés hace 2 años que hacía algo parecido, pero ya no está construyendo este tipo de máquinas. Este fabricante vende para todo el mundo este tipo de máquinas, estas y otras. Es un pequeño taller, Talleres Ramón Castro. Y yo creo que no hay ningún país forestal del mundo que no haya una empacadora de este señor. Tecnología, si lo comparamos con los paneles fotovoltaicos o no tiene nada que ver, ¿no? O con plantas o parques eólicos, simplemente son una compactadora que lo que consigue es reducir hasta un 80% el volumen de la biomasa, aumentar su densidad y facilitar su transporte. Tiene sistemas de corte adaptados a la biomasa que tenemos en Galicia, fundamentalmente eucalipto, y no hay mucho más. Son sistemas robustos que requieren una renovación cada cierto tiempo. Transporte de la biomasa a la planta es una parte clave, por lo que os comentaba antes, porque hay unas variaciones de peso tan grandes
que hacen que el mismo volumen pueda pesar 13 toneladas en septiembre y 28 toneladas, 29 toneladas en mayo o en abril. Entonces, tenemos que siempre buscar la fórmula más eficiente de transportar la biomasa, por eso se han diseñado este tipo de plataformas que optimizan el volumen de la caja para poder llevar estos fardos, ¿no? También se fabrican aquí, estos se fabrican en Alfoz, en un pequeño taller que hace plataformas a medida para cualquier negocio, es decir, desde unas plataformas que tienen test para la carga de aviones, hasta los camiones que veis para recogida de ganado muerto, que tienen un sistema especial por el tema sanitario, pues hasta las nuestras. Y nosotros hemos tenido que dar un paso hacia la digitalización porque al final, al tener un volumen de personal importante trabajando en el monte, para nosotros los equipos de empacado que suministran la fábrica son una fábrica más. Cada uno de esos 30 equipos funciona como una fábrica. Esos equipos que visteis antes tienen un valor de $500,000 más o menos y están en manos de una persona que ha recibido un curso de formación de 300 horas y se incorpora a trabajar y bueno, pues tenemos que estar un poco encima. Entonces tenemos que tener un control bastante estricto, ¿no? sobre estas máquinas y de ahí pues, que hayamos desarrollado sistemas digitales para poder hacer seguimientos en remotos. Como os comentaba, en la generación de energía con biomasa el problema está en el abastecimiento de la biomasa, lo demás es muy simple, ¿no? Hay una dificultad técnica de explotación debido a que hay una dispersión de ese combustible muy grande por todo el territorio. En Galicia se tramitan al año 100.000 solicitudes de corta de madera, autorizaciones de corta de madera, 100.000. Son 100.000 porque son por unidad por parcela catastral, pero son muchas, ¿no? Repartidas por toda Galicia, son muchas. Y luego hay que recoger los retos en esas 100.000 parcelas, que si conocéis cómo son las parcelas de la propiedad en Galicia, pues no son parcelas muy grandes, que sería, ¿no? A lo mejor pues, tienes que recorrer varios kilómetros para conseguir un camión de esos, ¿no? De que visteis ahí lleno de fardos de biomasa. Son máquinas que consumen tienen bastante gasto de consumibles y combustible. Hay una dispersión porque tenemos máquinas en el norte de Ourense y en el Ortegal y en Viveiro y en Villagarcía de Arousa. Entonces tienes que tener almacenes para poder abastecer los intermedios, un control, ¿no? porque están muy dispersos también. Son máquinas que trabajan a turnos, trabajan todos los días del año porque la planta funciona todos los días del año. Entonces tienen que trabajar todos los días del año y hay días festivos, hay fines de semana que no hay el mismo personal pendiente de este tipo de maquinaria, ¿no? Y después que los rendimientos en producción son muy variables, dependen de la persona que esté en la máquina, de la parcela en la que esté, de la especie que esté empacando y quién haya hecho la explotación previa, ¿no? De la explotación forestal en la que se ha generado ese desecho. Con lo cual, bueno, todo esto hace que es un tema complejo de gestionar, ¿no? De inicio hemos tenido que desarrollar sistemas para localizar las parcelas que empacamos. Esto ya no lo exige la normativa que os comentaba antes, Red 2, pero tenemos que garantizar la trazabilidad, con lo cual tenemos que registrar dónde está cada parcela, quién nos la ha cedido o nos ha dicho que recojamos esa biomasa, ubicarla, ver en qué estado está, tenerla totalmente localizada, quién ha sido la empresa explotadora quién se ha llevado la madera, ¿no? De esa parcela, quién ha dejado ese residuo allí. Y todo tipo de datos inherentes a esa parcela, para todas las que empleamos. Después, lo que os comentaba, las máquinas tan dispersas, tenemos que tener un control remoto, son máquinas muy caras, tenemos que saber lo que están haciendo en cada momento las máquinas en tiempo real y no tenemos personal para estar viendo para el operador lo que está haciendo. Entonces, un sistema de SCADA, que al final pues, nos dejan de ser centralitas que mandan datos del funcionamiento de la máquina en tiempo real, en el que estamos viendo pues, a qué revolución está funcionando, si está funcionando o no, si está parada, qué tipo de trabajo está haciendo, si está empacando, si está desplazándose, qué consumo está haciendo ese día de combustibles, para saber si es normal o no es normal. Lo estamos viendo en tiempo real. Y bueno, lo que es muy importante es dónde está la máquina, ¿no? Está geoposicionada, la estamos viendo en qué parcela está en un mapa, ¿no? Este es el ejemplo. Esto es lo que vemos nosotros, ¿no? Lo que está el estado de cada máquina, qué está haciendo, qué se está produciendo y dónde está. Tenemos herramientas para que los operadores
reporten datos de producción, por si fallase algo, bueno, todo tipo de información que tienen que reportar para tenerlos ubicados. Y luego, en cuanto a la logística, pues lo mismo, ¿no? Nosotros, aparte de la generación de la biomasa para la planta, tenemos una empresa forestal que se dedica al comercio de madera, ¿no? Y entonces utilizamos la misma herramienta. Al final, la logística forestal pues, es muy diversa porque tienes una gran cantidad de puntos de suministro. Una planta es una fábrica de células es otra, una fábrica de pellets es otra, una fábrica de tablero es otra. Tenemos que garantizar siempre la trazabilidad de todos los productos forestales desde su origen hasta su destino. Necesitamos conocer las distancias de transporte, pues, por temas ambientales, por supuesto, pero también por temas económicos, porque hay que hacer transporte pues cobra por kilómetro, ¿no? Entonces tenemos que tener controlados los kilómetros que hace cada viaje de biomasa, en este caso, o madera. Y esto hace que tengamos que tener lo más digitalizado posible en lo que es el transporte. Todos los transportistas que trabajan para nosotros tienen ubicado un localizador que nos dice la ruta exacta que hace en cada viaje, y manejan una aplicación en la cual automáticamente se le asignan los viajes que va a hacer al día siguiente, dónde están ubicados, los contactos de la gente que le pueda dar más información pues, a nivel local, un código QR que sustituye a lo que es el antiguo albarán. Ellos entran en la planta y con un lector ya sabe de dónde, ya tiene toda la información de dónde viene ese viaje, incluso de los kilómetros que ha hecho. Simplemente tienen que adjuntar una foto al final pues, con los documentos que ellos consideren por si tienen alguna incidencia, y eso pasa ya a nuestro ERP. Y poco más. Como veis, en el mundo de la biomasa, como decía antes, la complejidad no está en la generación eléctrica en sí, sino está en el previo todo del desarrollo de un proyecto de esta magnitud, pero luego en el día a día es lo que es el abastecimiento de esa planta. Y nada más. Muchas gracias por... Bueno, muchas gracias, Mauro. Tenemos unos minutitos, 5 minutitos antes del café. Entonces, aquí tenemos una pregunta, aquí en sala tenemos otra. Aquí tenemos algunas en internet también. Bueno, muchas gracias por la presentación primero. Y yo tengo dos dudas. Una primero respecto al contenido de humedad de la biomasa. Me imagino que acá en Galicia, teniendo en cuenta lo que llueve acá, sé que supone un mayor desafío quizá al momento de lo que es la eficiencia del proceso después para producir la energía, con respecto quizá a lugares que sean más secos su biomasa. Y la otra duda es respecto a si como empresa han visto la posibilidad de incorporar otro tipo de biomasas como residuos agroindustriales, por ejemplo, que también se producen en gran cantidad. Gracias por las preguntas. Con respecto a la primera y a la humedad, efectivamente Galicia tiene la peculiaridad de tener la biomasa más húmeda de toda España, ¿no? Pero de ahí la importancia de un buen diseño previo y un buen conocimiento de lo que son las biomasas que tenemos aquí para poder desarrollar un proyecto de este tipo. Nuestra planta se tramitó, el primer papel de nuestra planta se tramitó en el año 2007, creo que fue, me parece, y se construyó en el 2018. Tuvo una evolución muy grande. Nuestra biomasa, no digo nuestra, digo la biomasa que se produce en Galicia, que como os comentaba, hay un 70%, un 65% son restos de eucalipto, que es la peor biomasa que hay en cuanto a humedad. Hablamos de humedades que superan el 60% en invierno, pero con creces. Vamos, ahora ya no, ahora estamos ya. La media al final anual es un poco más baja del 50%, la media. Ahora la tenemos al 40%, un poco más adelante en septiembre pues bajaremos un poquito del 40%, pero la media anda en torno al 48%. Se hace totalmente imprescindible diseñar la instalación teniendo en cuenta la humedad, por supuesto. Es el factor limitante. Nuestra planta tiene un rango de funcionamiento óptimo que va desde el 20-25% hasta el 60%. En ese margen
funciona sin problemas y más o menos es estable lo que es la eficiencia. Y en cuanto a la segunda pregunta, como os comentaba, Galicia se caracteriza por ser una potencia forestal y teníamos un problema, y tenemos, porque aún no está resuelto, de generación de restos y de abandono de esos restos en el monte. Con una planta de este tipo se da solución aparte de ese problema. No es necesario utilizar otro tipo de restos, se ha diseñado para eso, la logística se ha diseñado para utilizar biomasa forestal residual, de ahí el interés en mostraros realmente lo que se utiliza en Teixeiro, que lo conozcáis. Podríamos utilizar residuos agroindustriales, pero realmente tampoco vemos cuáles, porque no es una zona de Galicia que esté muy desarrollada en agroindustria, porque al final nuestra agroindustria es la láctea, básicamente, y los residuos de esa agroindustria para una planta de este tipo no sirven. Pero, insisto, es un proyecto hecho desde el mundo forestal para el mundo forestal de Galicia. Yo quería hacer una pregunta al respecto de los suelos. Se ha hecho un estudio de los efectos que tiene. Una pregunta con respecto a los suelos, el efecto que tiene tanto de retirar lo que sería el resto de poda o el resto de corta del suelo forestal y el uso de maquinaria pesada o un uso más intensivo sobre el suelo, las consecuencias que esto puede tener para el daño de la capa superficial. Bueno, con respecto al tema de la maquinaria, como os comentaba, al final nosotros utilizamos la misma maquinaria que se utiliza en la explotación forestal. Simplemente claro, parte de la biomasa de este resto de corta, de estos desechos, ya se quedan incorporados al suelo en el propio momento en el que se recogen, porque se pasa por encima, ¿no? Entonces, lo que al final lo que se recoge no es el 100%. En ese porcentaje que os comentaba, el 20% que se genera de desechos con respecto a la cantidad de madera que se extrae, ya está descontado eso. Entonces, tened en cuenta que nosotros cuando vamos al monte a recoger la biomasa, tenemos que pasar por toda la zona que ha trabajado ya esa empresa, por encima de esos restos. Con lo cual, lo que se ha recogido, una gran parte ya queda incorporada al suelo. En cuanto a estudios, ¿te referías a estudios sobre...? Nosotros no, hay estudios hechos por la Universidad de Santiago de Compostela, por ejemplo. En principio, tened en cuenta que la productividad de los montes gallegos, sobre todo, nosotros trabajamos lo que se corta en Galicia son plantaciones comerciales. O sea, aquí no hay explotaciones de bosques vírgenes, porque no hay bosques vírgenes, ni de áreas protegidas, ni de bosques. Aquí lo que cortan son plantaciones, cultivos que han hecho un propietario que ha plantado para poder cortar y generar un dinero. Son plantaciones muy productivas, las más productivas de Europa. O sea, la zona de mayor producción forestal de Europa es Galicia. Tenemos producciones en eucalipto de más de 40 metros cúbicos por hectárea y año en producción. Es una auténtica salvajada. Una vez que se corta, la cantidad de restos que quedan en esas plantaciones productivas es muy superior a lo que visualmente ya se ve. Tenemos encontrado plantaciones que hemos ido a cortar de 10 años, 11 años de eucalipto, y aún haber restos de corta de la anterior sin degradar. Las cortezas del eucalipto nunca van a ser asimiladas por el suelo si no se trituran antes. Tened en cuenta que más de un 10% de lo que se extrae de madera se queda en el subsuelo, las raíces del árbol. En Galicia no es una práctica habitual su extracción. O sea, hay que tener también en cuenta que eso se queda en el suelo, y se muere. En caso de varias especies ya se muere y directamente pues, se incorpora. Entonces, bueno, es un poco para que tengáis la idea también de que lo que se está retirando es lo que se puede. A nivel legal, si esa es tu inquietud, me refiero, ¿no? Ya hay una previsión de que tienes que dejar la fracción más fina de menos de 10 centímetros, tiene que quedarse para poder incorporarse al suelo. Eso ya por la propia operativa ya es totalmente, queda más de eso. Entonces, bueno, pues a día de hoy no tenemos constatado que genere ningún efecto negativo. Bueno, de algún xeito isto responde a unha pregunta tamén de Batixen que nos mandaron, que era sobre justamente esta
renovación dos produtos químicos de nitróxeno e fósforo de Dochan, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice si además de aprovechar los restos del corte, se ha podido aprovechar los restos de limpieza del bosque y restos de limpiar caminos y cunetas. No hay ninguna limitación para poder utilizarlos más que la limitación económica. Es decir, es un problema de logística y de gestión. Nosotros sí que recibimos, hay ciertas empresas que hacen este tipo de trabajos que puntualmente pues, tienen que deshacerse de esos desechos, no pueden deshacerse de ellos in situ y sí que los podemos utilizar en cultivos, que es biomasa forestal residual también. Es un tema económico, un tema de logística. Aquí está tamén un tema económico, porque aí que entendo que a recollida, unha pregunta de Manuel Gómez, entendo que a recollida da biomasa supone un custe de man de obra, maquinaria e transporte, pero tamén se lle paga o dono do monte ou o maderista. No, nosotros lo que hacemos es un servicio de recogida, de gestión de desechos. Es decir, como os comentaba, el titular de la explotación tiene la obligatoriedad en Galicia de gestionar ese desecho y eso supone un coste económico. Hasta ahora la alternativa que tenía era la trituración in situ, que nos vamos a costes de más de 1.000, hoy ya sería más de 2.000 euros por hectárea de triturado en Galicia. Nosotros lo que hemos hecho es abaratar el coste de esa gestión. Aquí hay otra pregunta, que las dos son de sostenibilidad. Una de ellas es pues, el propio análisis de emisiones, es decir, si el proceso es neutro en CO2 o es negativo, pero también hay otra pregunta que habla del transporte, porque dice que algunos autores comentan que la biomasa es sostenible en torno a 50 kilómetros, no tan solo debido al consumo energético, sino también a las emisiones que se pueden producir al transportar esa biomasa. Entonces preguntan los datos de Greenalia en cuanto a esa distancia, digamos, óptima o distancia máxima, y también la parte esta del balance de CO2. Estudios. La biomasa está considerada, no tenemos estudios propios porque la biomasa para generación eléctrica está considerada como neutra en emisiones, toda vez que lo que se está consumiendo en la planta es renovable, es decir, se va a volver a plantar y va a volver a captar el mismo CO2 que se libera en el momento de la combustión. Lo comentaba al principio, un poco como de coña, pero toda biomasa, una vez que se corta, o sea, que se muere, se va a consumir de alguna manera y va a generar emisión de gases de una manera o de otra. Según el entorno en el que se descomponga, va a generar una serie de emisiones, ¿no? de gases. Entonces, bueno, la biomasa per se está considerada como neutra en emisiones de carbono. Pero si tenemos alguna última pregunta, por favor, aquí. Muchas gracias por la presentación, me ha parecido bastante interesante. Tengo un par de preguntas, tendría más, pero bueno, un par de ellas, por dejar caer alguna. La primera es el régimen retributivo. ¿Funcionáis a piñón fijo en la planta, en la generación eléctrica? ¿Tenéis un régimen retributivo estable? Sí, nosotros tenemos un régimen retributivo específico, derivado de las subastas del año 2017, las últimas que existieron para biomasa, que nos garantizan una retribución estable. Ya, digamos, estaría por encima de los X céntimos de... No, nosotros tenemos una retribución que sería el pool topado por arriba y por abajo, y una retribución específica para la biomasa. Digamos que en esta subasta fue un poco disruptiva, se subastaba uno de los términos, había tres términos: pool, retribución a la operación, que esa no era subastable, y la retribución a la inversión, que fue la que se subastó a cero. Nosotros hicimos la planta y la financiamos sin retribución a la inversión. Entonces nosotros tenemos una retribución a la operación que está en torno a los 50 euros megavatio, más el pool topado. El conjunto al final está entre los 100, 104, 105 euros y algo menos de 90. Es decir, no nos afecta que el pool esté a 300 euros, que lo vamos a cobrar igual si esa es la pregunta, a 100 euros. Sí, anteriormente has dado datos estadísticos de corta de madera, de generación eléctrica, y por lo que se ve hay bastante hueco para nuevas plantas en Galicia, por lo que estoy viendo.
¿Tenéis pensado montar alguna más o no entra en vuestros? Es complicado, es complejo. Plantearse eso a día de hoy, pues, como os comentaba, el primer papel de esta planta se tramitó pues igual 15 años antes de que se empezase a construir, con lo cual plantearse eso a día de hoy, por disponibilidad de recursos se podría hacer. Gracias. Bueno, moitísimas grazas. Vamos a parar aquí o debate, porque depois temos unha sesión de debate de conclusións. Vamos son menos 10, vamos a cortar un pouquiño o café, que realmente non precisamos tanto. Voltaremos a 7:05, dentro de 15 minutos. De acordo? Bem, moitas grazas.